Hola, hola, Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guadalupe. Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de tener a Ingrid Urguelles aquí con Urgelles. nosotros. Ya tenía ganas de conocerla. Bueno, bienvenida, Ingrid. Y bueno, claro, con mi querido Ricardo Ravelo, que me debe por ahí un texto por ahí. Entonces, todavía lo estoy esperando. Está en el horno, está en el horno. Está en el horno. Muy Ricardo bien, muy Ravelo, buenas bien. tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a Guadalupe, a ti en lo particular, aquí a la compañera Ingrid. Ingrid es, sí, ¿verdad? Ingrid Ingrid Urgelles. Urgelles. Buenas tardes, bienvenida a la mesa. Y a la audiencia también un saludo muy especial. Bien, Ingrid Urgelles, de abogada, doctora en literatura, partícipe en las siempre interesantes mesas de pie de página, una voz importante e interesante de análisis de lo que sucede en nuestro país. Bienvenida en esta ocasión, Ingrid. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Gracias por esta invitación. Un gusto enorme conocer a Guadalupe y Ricardo. Efectivamente, con Guadalupe siempre estamos ahí en el Twitter leyéndonos, etcétera. Entonces, es muy interesante esta oportunidad ya de compartir mesa. Así que un saludo a ellos y a la audiencia que nos está escuchando. Muy bien, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, vamos iniciando contigo, por favor. Ahora sí que ya no sé ni qué preguntar de tantas cosas que suceden en el tema de la reforma judicial, sus implicaciones políticas, la renuncia de los ministros, renuncia adelantada, pues, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema, Guadalupe Correa, que hoy la propia presidenta Sheinbaum dijo que no, que a pesar de que hay provocaciones, no se va a buscar que haya un juicio político contra los ministros? Y también habló de cómo desde ahora se ha planteado ya que la puedan destituir o meter a la cárcel cuando está cumpliéndose un mes de la administración de la presidenta Sheinbaum. En fin, ¿qué elementos ves por ahí interesantes, Guadalupe? Pues yo veo, es difícil, ¿no? Porque también yo no soy abogada ni tengo mucho conocimiento de las cuestiones legales. Y va más allá. También en los Estados Unidos es exactamente lo mismo cuando analizamos el tema migratorio y de las cortes, pues como hay una jurisprudencia también y las cosas a veces son nuevas, ¿no? Y esto es algo inédito, lo que estamos viviendo en el país, pues todavía nos queda un camino por recorrer, ¿no? Muchas presiones y bueno, creo que yo sí estoy convencida de que la mayoría apoyó esta reforma judicial y también estoy convencida de que por el otro lado, pues la contraparte va a seguir poniendo piedras en el camino para que esto no avance. Pero también estoy convencida de que, pues, es una minoría, ¿no? Una minoría también poderosa todavía y va a ser difícil, pero bueno, yo lo que veo, lo que puedo ver en el futuro, ¿no? Independientemente de que la Suprema Corte, pues ya con los ministros que han renunciado, de alguna manera cuando han renunciado, pues también renuncian a la posibilidad de seguir en la lucha judicial. Entonces creo que cada vez avanza más el proyecto de la Cuarta Transformación en esta reforma judicial. Yo la veo, pues sí, no tan sencilla por todas estas presiones, pero finalmente creo que esto va a avanzar. Creo que esto va a avanzar, creo que va a haber un diálogo y, bueno, también no va a estar exenta de problemas. El hecho de que los ministros hayan renunciado quiere decir que pues se va avanzando. Lo que pasó en Venezuela, y no quiero tampoco decir que México es Venezuela, como muchas personas lo han dicho, pero en Venezuela cuando la oposición se retira de la mesa electoral, no en este caso, sino en años pasados, durante el final de la era chavista, durante los años de Maduro, ahora sí decidieron ir por la ruta institucional, pues dejan de tener voz, ¿no? Entonces eso los debilita más. Yo creo que la oposición debería entender que su papel en este momento es más bien de que las cosas se hagan mejor, ¿no? De que no, también Morena no pues decida todas las posiciones que van a realmente, que van a ser votadas, ¿no? No tengo mucho que decir porque estamos todavía en un momento pues muy incierto
y para Claudia Sheinbaum seguirá siendo pues una piedra enorme en el zapato cuando vienen cosas mucho más complicadas porque viene la elección de Estados Unidos, ¿no? El 5 de noviembre, con la posibilidad de que Donald Trump gane la elección, pues aquí, más allá de la reforma judicial, van a haber muchas otras presiones para el país. Estamos en un momento complicado y todavía muy incierto. Bien, Guadalupe, gracias. Ingrid, ¿qué detalles te parecen relevantes para el análisis de todo el conjunto de factores e ingredientes que tenemos en este tema de la reforma judicial? ¿Qué vas viendo? ¿Qué te preocupa? Eventualmente una sentencia el próximo martes 5 de noviembre, el mismo día de las elecciones de Estados Unidos, que establezca una aprobación parcial de la reforma judicial desde la Suprema Corte por 8 votos y eventualmente el desacato técnicamente en el que cayera el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves toda esta evolución, Ingrid? Estamos como dice Guadalupe, en pleno proceso de cómo se va esto a llevar a cabo. Pero yo creo que donde está como el gran problema de fondo acá, así si nos vamos al fondo del asunto, tiene que ver con la posición que adoptaron los ministros de la Suprema Corte en términos de cómo ellos salen de su función, que la función de la Suprema Corte es resguardar la legalidad de un país y además la Constitución, y se convierten en una suerte de oposición al gobierno. Entonces lo que vemos ahora son dos posturas políticas encontradas, más que una Suprema Corte intentando, digamos, irse por la vía de la institucionalidad, más bien vemos como posturas políticas y juegos políticos, unas contra otros, ¿no? Creo que la Suprema Corte tuvo una muy mala actuación inicialmente en cuanto a la reforma, porque en ningún momento presentó, digamos, una contrapropuesta o estuvo llana a conversaciones, sino que inmediatamente adoptó esta postura vía Norma Piña de cerrarse completamente a la posibilidad de hacer paro, oponerse, etcétera, etcétera. Y vienen ahora con un proyecto que yo creo que ya está fuera de tiempo, porque esta reforma ya fue aprobada, reforma que además, no olvidemos, viene con el mandato del voto popular, entonces la verdad es que tenía que aprobarse la reforma. Se aprueba además con todos los quórums que exige la Constitución para que una reforma sea pasada, como es el quórum calificado, independiente de lo que hayan hecho para obtener ese quórum, pero en el fondo, claro, técnicamente, en términos técnicos, es una reforma que se aprueba de buena manera, y finalmente ahora llegan con un nuevo proyecto digamos, que es un proyecto que, mira, fíjate que no me parece para nada una cuestión tremenda, me parece incluso razonable el del ministro Alcántara Carrancá, sin embargo llega en un momento posterior, llega además después de él haber sido el anfitrión de esta cena con Alito, en un momento en que ya esto no es debatible, ¿no? Ya no es conversable. Entonces simplemente es volver a extremar las posiciones en conjunto con esta renuncia masiva para preservar sus privilegios que estamos observando, que es bastante notable. Pero, claro, se complica con esto que tú dices de qué va a pasar con la votación, ¿no? Yo además escuchaba los comentarios de José Ramón Cosío en un programa con Azucena Oresti, donde él propone una cuestión que a mí me parece descabellada y muy peligrosa, que es que si esto pasa, van a haber dos constituciones y que la Suprema eventualmente va a poder remover, digamos, al Poder Ejecutivo y Legislativo, entonces estamos hablando casi de un golpe de Estado blando. Por otra parte, hay otra postura en el otro lado que dice que si esto pasa, la gente va a salir a la calle, digamos, a posicionarse en contra de la Suprema Corte. Creo que las dos posturas son tremendamente peligrosas y muy malas para la institucionalidad de este país. Entonces, más bien tendría que ser la Suprema quien ya de una vez por todas entienda que esto se aprobó, que no es el momento político, que ya se votó la reforma y que no tiene sentido seguir, digamos, dando estas patadas de ahogado a estas alturas, donde ya lo que se va a poner en peligro es una cuestión de institucionalidad, como te digo, pensando también lo que dice Guadalupe en términos de que vienen cosas muy complicadas, viene la elección estadounidense donde probablemente va a salir Donald Trump. Entonces, la verdad es que seguir aquí y seguir poniendo todo en juego es una cuestión que a mí me parece muy peligrosa. Así que... Bien. Gracias, Ingrid. Ricardo Ravelo, sobre este tema de reforma judicial, implicaciones políticas, desacatos, conflictos, crisis constitucional, ¿qué opinas, Ricardo? Bueno, Julio, a mí me parece que el ambiente está muy polarizado, es decir, de pronto se pierde
se pierde la línea de verdad, es decir, quién tiene la razón, está extraviada. Es el resultado de que una cauda de políticos agrupados en Morena tengan tanto poder y estén haciendo uso de él de manera extrema. Y por otro lado están los ministros de la Corte, pues que no quieren ceder para acatar, digamos, en los términos que está planteada la reforma judicial. Ellos quieren seguir manteniendo los privilegios de siempre, pero más allá de eso, creo que el asunto ya cayó en el terreno político. Es una lucha de poderes. Es el Ejecutivo, es el Legislativo contra la Corte o el Poder Judicial. Y la renuncia de los ministros, anticipada, pues da muestra de ello. Es decir, ellos prefieren irse que entrar o, digamos, participar en ser votados próximamente para ocupar cargos dentro del Poder Judicial. De tal suerte que en este momento, pues, no sabemos en qué va a terminar esto. El proyecto del ministro Alcántara parece viable, pero no lo aceptan. Incluso hasta las propias renuncias dijeron que se reservaban el derecho de no aceptarlas, incluso, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados está ensoberbecida y los ministros también. Entonces, en este momento, pues yo creo que se tienen que las aguas estabilizar y establecer líneas de negociación, de diálogo, porque pues en este momento lo que hay son golpes, son descalificaciones, son señalamientos de que los jueces se van, los que renunciaron porque se van con las alforjas llenas, como si los diputados realmente salieran con una mano atrás y otra adelante cuando terminan su periodo legislativo. Es decir, también se van con las alforjas llenas porque, bueno, pues se despachan con la cuchara grande cuando terminan su periodo como legisladores. De tal manera que, bueno, pues no se pueden picar los ojos unos a otros porque dicen que entre sastres no se cobran hechuras. De tal manera que, bueno, tantos privilegios hay en la Cámara de Diputados como en el Poder Judicial. Pero más allá de todas estas cuestiones de golpes bajos, de descalificaciones, me parece que sí es importante, es necesaria la reforma. Ahora, la reforma no es perfecta, la reforma tiene errores y la Corte puede ejercer, quizá, como dice Ingrid, tardíamente, la puede declarar inconstitucional. Yo no sé si esto pueda tener o no un efecto, un impacto, pero bueno, la postura que tiene el legislativo es que no van a aceptar ningún fallo de la Corte si la declara inconstitucional. Y tampoco aceptan la propuesta del ministro Alcántara Carrancá, que pues acepta que sean los ministros los que puedan ser votados, pero no el resto de la estructura del Poder Judicial. Rechazan la figura de los jueces sin rostro. Yo creo que esta parte sí es razonable, porque cuando esta figura se usó en Colombia y en otros países, pues se prestó a muchísima corrupción. Y la limpia en el Poder Judicial es necesaria. Obviamente los ministros no quieren ser llevados a la auditoría, a la revisión, ellos quieren mantener sus cotos de poder. Yo creo que esto tampoco es sano. No hay autocrítica en el Poder Judicial, donde se han presentado muchos casos de corrupción y no los aceptan. Y es una burbuja al Poder Judicial de privilegios que me parece que ya a estas alturas, en estas épocas, pues es bastante notorio que, claro, digamos, otros poderes pues se muevan con economías más equilibradas y el Poder Judicial siga siendo algo así como una excepción en la regla. Yo creo que es cosa de que esto se lleve a un nivel de diálogo razonable y se calmen las aguas, Julio. Bien, Ricardo. Para cerrar el tema, si me permiten, les haré alguna pregunta concreta
esperando respuesta rápida para luego tomar otro tema con más amplitud. Guadalupe, ¿qué te parece a ti lo más adecuado en este momento? ¿El planteamiento de que se respete al 100% la reforma judicial y se elijan todos los órganos juzgadores, todas las plazas para juzgar, o que sea como lo propone el ministro González Alcántara Carrancá, parcialmente? Ay, es una pregunta muy complicada. Creo que hay un mandato popular, se hizo conforme a derecho, conforme a la ley, pero pues sí hay algunos problemas que tal vez discutiéndolos pueden enriquecer pues la operación de esta reforma, ¿no? Y los detalles. Creo que pues se hizo también muy rápido, ¿no? Y entonces yo creo que un debate que pueda dejar a los mexicanos pues más seguros de que todo esto, desde que ese proceso va a ser mucho más pristino, mucho más organizado y que va a tener mucho más simpatías, aunque desafortunadamente también la oposición lo ha demostrado. Ha tenido pues una postura de negarlo todo, de bloquearlo todo, ¿no? Y muchas veces no tienen razón, de forma muy irracional. Yo creo que abrir esta posibilidad de diálogo mostraría un deseo de la presidenta, de su gobierno, de incorporar distintas visiones, ¿no? Y eso sería, pues realmente marcaría una diferencia y ayudaría a generar una mayor unidad. Yo creo que sería una postura inteligente, porque realmente el decir, ya, todo lo que digan ustedes, porque también son mexicanos, ¿no? Pero por el otro lado, también la oposición luego no tiene interés en que las cosas se muevan. Pero bueno, creo que la apertura es importante. Bien, gracias, Guadalupe. Ingrid Urgelles, ¿se corren riesgos ciertos de que pueda haber una excesiva concentración de poder cuando la elección de personas juzgadoras sea impulsada por voto popular y ello implique la predominancia de una corriente política o ideológica en el Poder Judicial? Bueno, siempre hay un riesgo cuando se hacen cambios de esta naturaleza, Julio, no solamente por la concentración del poder, sino también por cómo va a resultar una elección de jueces y qué tanto eso va a implicar que los jueces no sean corruptos o sean lo que estamos esperando que sean. Pero como todo experimento necesario para un poco ver de qué otra manera puede resolverse el tema de la impunidad y el desastre judicial que tenemos en este país y que finalmente es el causante de tanto problema, hay que probar. Y creo que en esta prueba que está haciendo este partido Morena hay un riesgo, pero es un riesgo que más o menos está controlado en cierta medida. Ahora, no lo sé en el futuro, porque también hay que pensar que Morena no es eterno y en algún minuto puede haber, digamos, cambios y podría llegar una derecha terrible que tendría efectivamente una concentración de poder. Entonces, siempre son riesgos. Yo creo que aquí hay que medirle en el sentido de ver, bueno, hasta qué punto se va a dejar tan abierto esto de la elección de jueces. Sin embargo, creo que esto ya está cantado en el sentido de que ya no es momento para seguir negociando, ya no es momento para seguir cuestionando la reforma del Poder Judicial, ya fue votada, hay que avanzar. Si seguimos en esto, la verdad es que solamente va a socavar, digamos, la democracia del país, porque además recordemos que esto es un mandato popular. Entonces, creo yo que la medición va a tener que estar en términos de ver si esta elección de jueces, que por cierto es una elección, no es una designación como tal, en ese sentido no siento que haya esa concentración de poder porque efectivamente se apela a una cuestión democrática, hay que ver cómo va a resultar en la práctica. Entonces, yo te diría, ¿cómo se dice? Diagnóstico reservado en términos médicos. Y muy observantes a cómo va a resultar este experimento, cómo va a salir esta elección, si es posible hacerla, porque son muchísimos jueces y magistrados, entonces también hay que ver de qué manera se puede operacionalizar, pero creo que es una cosa que es necesaria y que va a tener que aprobarse, y esta discusión ya en este momento no está teniendo mucho sentido, creo yo. Bien, Ingrid, gracias. Ricardo Ravelo, yo leí las diferentes cartas de renuncia anticipada de los ministros, de los 8 ministros. Me pareció, es mi punto de vista, que fueron relativamente
poco combativos en comparación con lo que habían sido antes y con lo que se supone que podrían presentar. Que cuidaron quedar muy claros en que cumplirían los requisitos para recibir los haberes que un artículo transitorio les faculta. Pero me pareció que no fueron suficientemente combativos y que se acomodaron a las necesidades burocráticas de una jubilosa jubilación. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, fueron muy suaves, digamos, tersos en el planteamiento de renuncia. Nadie plantea una cuestión de gravedad, como para, digamos, esa sería una renuncia que sí se les aprobaría de inmediato por una cosa de fuerza mayor, una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero en general los argumentos que esgrimen son muy claros, digamos, en términos simples, ¿no? No con, digamos, con la rijosidad o con la posición dura que han mostrado ya en el debate sobre la reforma judicial. Ahora, sin duda, coincido con lo que dice Ingrid, todo proceso de cambio, pues inicia así, inicia con rupturas, con choques. Obviamente esto también conlleva riesgos muy altos, aquí lo hemos expresado. Uno de los riesgos mayores, o dos quizá, pero uno más pernicioso que el otro, o no sé si los dos son iguales de perniciosos, es el hecho de que abrir al Poder Judicial para que sus miembros sean votados por la gente, por la sociedad, esto implica pues que ahí se puede infiltrar el crimen organizado. O sea, de hecho el crimen organizado está infiltrado en el Poder Judicial. Lo que pasa es que, bueno, está disfrazado, pero hay muchísimos jueces que sirven a esos intereses y que están bastante protegidos. Pero esto abre la puerta al dinero sucio del crimen organizado, que no está combatido y que además no está frenado. No hay forma de que el dinero sucio no llegue, así como llega a los partidos políticos y a los candidatos, así va a llegar a los aspirantes a un puesto en el Poder Judicial. Esto no lo puede detener nadie porque no hay una política antimafia que frene la posibilidad de que el dinero sucio llegue ahí a ciertos jueces, a candidatos a ministros, etcétera, etcétera. Ese es un alto riesgo que me parece que todos lo sabemos, pero las autoridades no lo están considerando como algo que puede ser, que puede ocurrir, pues. Y si puede ocurrir, pues parece como que no les importa. Por otro lado está el hecho de que quiénes van a ser los aspirantes a magistrados, a jueces y a ministros. Aquí se corre el riesgo también de que la mayoría puedan ser gente aliada o ligada al partido en el poder. Y esto de darse, como parece que por ahí va la corriente, daría el traste con lo poco que le queda de autonomía al Poder Judicial. De tal suerte que en el fondo de todo esta discusión subyace el hecho de que políticamente lo que interesa es tener un Poder Judicial aliado, un Poder Judicial que sirva a los intereses del Ejecutivo, a los intereses de un partido en el poder, y que esto obviamente pues fracturaría esta delgada autonomía que todavía pues por ahí tiene el Poder Judicial. A mí me parece que esos son los grandes riesgos de este proceso de reforma del Poder Judicial. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe, me quedé con una parte de una de tus exposiciones anteriores, que ya no pregunté para no mezclarla con lo anterior, pero decías algo así como que vienen cosas complicadas, preocupantes en la relación México-Estados Unidos en el contexto de la próxima elección presidencial. Si podrías abundar en ello, y no sé si en ello incluyas el tema de este reavivamiento, al menos declarativo y polémica, a la más alto nivel por el caso del Mayo Zambada. Guadalupe. Claro. Sí, claro, definitivamente. Y creo que el secuestro o lo que sea, ¿no? Porque también tenemos todavía muchas dudas. El gobierno de Estados Unidos no dio mucha información. Parece que no ha habido coordinación. Hay tantas versiones en el tema del Mayo Zambada de los Chapitos, ¿no? Los testigos protegidos que hay en Estados Unidos. Un discurso
del proyecto América Primero, del movimiento América Primero, en el sentido de que hay que enviar directamente tropas a México, a tropas estadounidenses a México, y si es necesario, pues bombardear desde el aire, ¿no? Esto, pues como hemos comentado en otras mesas, se ha ido repitiendo por parte de pues casi todos los que más importan en el Partido Republicano, ¿no? Que ya todos son trumpistas, y que repiten esta idea, ¿no? De que como México no puede con sus bad hombres, ellos tendrían que llevar a sus hombres. Algunos políticos han dicho, si ustedes no pueden, nosotros vamos a actuar, ¿no? Y Donald Trump lo ha sugerido en diversas ocasiones. Su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, también ha avanzado en este sentido, ¿no? Y muchas personas en México, por ejemplo, ¿no? Cuando no se alcanza a entender muy bien cómo funciona la política estadounidense. Creo que hay igual, independientemente de que hoy amanezca Trump en las encuestas arriba en los estados bisagra, o mañana, hoy Kamala Harris, ayer Donald Trump, en realidad hay 50 y 50% de que gane quien gane, ¿no? Y algunas personas piensan que Kamala Harris en el gobierno va a ser una buena noticia para México. Pues yo les voy a dar una mala noticia, porque independientemente de que gane Kamala Harris, están ahí tanto el Mayo Zambada como los Chapitos como testigos protegidos. Y con los antecedentes que tenemos, pues cualquier político mexicano puede ser juzgado con los testimonios de este tipo de testigos. Y esto, lo que está pasando en Estados Unidos, le ayuda a republicanos y demócratas. Hay que entender muy bien que la política exterior de los Estados Unidos es muy constante. En discurso parece distinta, pero en la práctica hay poca diferencia entre los republicanos y los demócratas, porque al final está el interés de los Estados Unidos. En realidad, el discurso y la narrativa y las palabras tienen que ver con su cuestión interna, ¿no? Pero en política exterior, y esto es un tema de política exterior para Estados Unidos, proteger su frontera, asegurarse de que su frontera con Sudamérica, con Centroamérica, con México, esté protegida en un momento de guerra en Medio Oriente, y de republicanos o demócratas, va a ser lo mismo. Y si gana Donald Trump, que es posible, hay una posibilidad importante por el hecho de que Estados Unidos está ahorita en un momento de declive como actor principal, y creo que la guerra le serviría mucho, y creo que aliarse con ciertos países le convendría más. El proyecto América Primero es un proyecto que se apoya para hacer América grande otra vez. Y por eso muchos lo han seguido, lo apoyan desde las élites y obviamente desde la base, porque el capitalismo salvaje en los Estados Unidos ha generado pues muchas disparidades y una desesperanza para un público que está pidiendo un cambio y piden América Primero. Entonces eso es realmente, para México va a ser muy malo, gane uno o gane el otro. Gracias, Guadalupe. Ingrid, ¿qué opinas de ese tema de las próximas elecciones presidenciales, sus consecuencias hacia México, y en ese contexto el tema de este reavivamiento del tema del Mayo Zambada, los Chapitos, en las declaraciones entre la presidenta Sheinbaum, la reaparición de Gers Manero, las palabras del embajador Ken Salazar? Ingrid. Mira, yo en este caso también estoy con Guadalupe en el sentido de que salga uno o el otro, el proyecto básicamente es el mismo, con sus particularidades, por supuesto, porque los republicanos siempre tienen una cosa discursiva muy extrema, muy racista, clasista, misógina, ¿no? Pero en el fondo el proyecto como tal, es decir, el imperialismo estadounidense, este posicionamiento sobre América Latina, esta intención de acaparar recursos naturales, es más o menos el mismo, ¿no? Tanto Kamala como Donald Trump tienen la idea de seguir con el genocidio en Gaza, por ejemplo, y ahí concuerdan plenamente en seguir los intereses del sionismo. Entonces, para México, la verdad es que, claro, quizás en términos como más diplomáticos, dígase el discurso que uno pueda tener y el otro, Donald Trump siempre es un poco más difícil, ¿no? Porque hemos visto que tiene una forma de ser, una forma de comportarse muy agresiva, y a veces por una cuestión más populista, él plantea esta idea como de
el cierre de la frontera o toma algunas decisiones muy nefastas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero todas estas medidas que él tomó en términos de la frontera, del espera en México o la separación de familias migrantes, de que los niños quedaran en centros de detención, que según él no eran de detención, pero sí lo eran. Todas estas medidas muy nefastas para las personas migrantes, claro que vienen de la mano de Donald Trump, es decir, es un poco más extremo. En términos de la relación México-Estados Unidos, yo pienso que, claro, va a ser un poco difícil en términos de cómo vamos a manejar el tema migratorio, que probablemente ahí Estados Unidos va a poner mucha presión sobre México en esta contención que se hace en la frontera sur generalmente. Y el tema del narcotráfico, que es la forma que Estados Unidos siempre ha encontrado para instalar su doctrina securitaria en América Latina. Entonces, esta cosa de los carros bomba y del narcoterrorismo, a mí me asusta mucho la palabra terrorismo, porque siento que ahí hay algo que Estados Unidos puede utilizar de alguna manera para incidir, que es lo que siempre quiere, ¿no? Adentro de México. Lo del Mayo Zambada está muy conectado, porque efectivamente aquí no tenemos información. Yo vi que exhumaron, alguien dijo exhumar a Gertz Manero, una exhumación para que diera la versión oficial, la versión, digamos, del Estado, que es esta de que efectivamente es un secuestro, pero yo diría que nadie sabe realmente qué es lo que pasó. Ni siquiera la gente en Culiacán sabe lo que pasó, ni siquiera la gente del narcotráfico sabe lo que pasó. Y te lo digo porque, bueno, ahí voy a citar a mi pareja, Alejandro Almazán, que anduvo en Culiacán la semana pasada, y estuvo preguntando y efectivamente nadie sabe, no hay una versión única, ¿no? De respecto de qué fue lo que pasó con el Mayo. Y además hay mucha información que no se tiene, que está relacionada con el gobernador Rocha Moya y que está relacionada con este montaje que articulan las autoridades en términos del asesinato del ex rector de la UAS, ¿no? Melesio Cuen, que también es otro tema que está en un misterio absoluto, donde no se sabe dónde fue que lo mataron o la fiscalía de alguna manera estuvo tergiversando la prueba, eso es muy complejo, ¿no? Y ese tema en general está en total desconocimiento. ¿Y cuál es el rol de la DEA ahí? Porque efectivamente Culiacán explotó, hay una guerra civil ahí pequeña, ¿no? Pero que sí tiene a la población sumida en una especie de estado de excepción de facto, no puede salir de noche, la gente está muy asustada. Y ahí la DEA, su rol de negociar o no con el Mayo Zambada, no sabemos qué es exactamente lo que hizo, pero al menos saltarse al Estado mexicano y sacar a este líder que genera finalmente esta ruptura y que genera finalmente esta lucha que tienen estas dos facciones en este momento en Culiacán, que desestabiliza mucho el país y que a Claudia Sheinbaum le viene muy mal. Entonces, la verdad es que yo pienso que aquí hay algo que está todo conectado, pero todavía tenemos muy poca información, está muy borroso todavía, no tenemos claridad de qué exactamente es lo que está pasando y cuál es el rol de la DEA en esto. Y nada, para terminar, solo les recomiendo una columna que publicó Alejandro hoy día en El Heraldo, que se llama Ciudad Tomada, y que un poco describe la situación que está viviendo Culiacán en este momento y que efectivamente tiene como responsable mayoritariamente esta acción de la DEA, ¿no? Así que ahí te lo dejo. Bien, Ingrid, gracias. Ricardo Ravelo, antes de pedirte tu opinión, déjame compartir con la audiencia este acuerdo que ha emitido la presidenta Sheinbaum, por el cual crea e integra el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros. Cada poder tiene que presentar su propio comité de evaluación. En este caso, el Poder Ejecutivo, que como sabemos es el poder personal que ejerce la presidenta de la República, propone lo siguiente. Ahí están más adelantito los nombres de las propuestas específicas que hacen. María Cruz Cortés Ornelas, que es abogada y maestra en Derecho Electoral, actualmente con residencia y participación en Tlaxcala. Javier Quijano Vaz, que recordemos que Javier Quijano ha sido el defensor en causas clave del presidente López Obrador, particularmente en los momentos en los que han querido afectar, incluso con términos de desafuero, su carrera política. Javier Quijano Vaz. Vanessa Romero Rocha, abogada con 2 maestrías, colaboradora de medios de comunicación nacionales e internacionales. Isabel Inés Romero Cruz, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz. Y Arturo Fernando Saldívar Lelo de la REA,
expresidente y exministro de la Suprema Corte de Justicia, actualmente ministro emérito o en retiro. Ellos son las 5 personas que propone la Presidencia de la República como integrantes de su comité de evaluación, el filtro, pues, para definir los nombres de quienes puedan competir en elecciones para jueces, magistrados y ministros. Ricardo Ravelo, respecto a Estados Unidos, ¿cómo ves el tema presidencial? Y en específico, me parece que tú nos puedes decir mucho respecto al tema del mayo y cómo va evolucionando este tema que ha tenido un pico declarativo en estos días con lo que ha planteado la presidenta de la República, la aparición de Gers Manero y la respuesta del embajador Ken Salazar. Ravelo. Sí, Julio, mira, yo en principio coincido con lo que planteó Guadalupe e Ingrid respecto de los temas que se van a debatir, si gana Kamala Harris o gana Donald Trump, son los mismos. Finalmente la agenda es la misma, es una agenda muy difícil, una agenda que pues, es ríspida, es el tema migratorio. Y ya lo que ha dicho Trump, que bueno, si gana va a haber una repatriación masiva de migrantes, ¿no? Una expulsión masiva de migrantes de Estados Unidos. Ha amenazado a las empresas estadounidenses que están en México de que no van a vender un solo auto en Estados Unidos si no se regresan a producir a Estados Unidos. Hay un discurso bastante fuerte de Trump y obviamente yo creo que no ha salido ahorita todavía el tema del muro, pero seguramente va a salir el tema otra vez del muro y que México lo va a tener que pagar, y si no lo va a pagar, pues le van a imponer los aranceles, etcétera, etcétera. Va a ser una etapa, si gana Trump, bastante fuerte, difícil para el gobierno mexicano. Está el tema del narcotráfico o el crimen organizado, y este empeño de Donald Trump, porque ya lo intentó cuando fue presidente, de que México declare como grupos terroristas a los cárteles mexicanos para poder combatirlos, para que haya agencias internacionales, particularmente estadounidenses, que puedan ingresar a territorio mexicano a combatir a los cerca de 20 grupos criminales más sus ramajes en todo el territorio nacional. Entonces, yo creo que eso por un lado. Está el tema de las armas, también, que hay un juicio ahí que todavía no se resuelve, y obviamente pues todo lo que es la política antimafia a nivel del continente. Entonces, bueno, creo que estos temas van a ser parte de la agenda de la negociación, de las negociaciones o de las imposiciones de Estados Unidos, muy complicadas. O sea, México tendrá que tener una diplomacia pues muy fina para poder dialogar en la mesa todos estos puntos y llegar a acuerdos. Respecto al tema del mayo, en realidad pues es una película que le faltan muchos elementos para poder entenderla realmente qué pasó. Tenemos dos versiones: una, la versión de los abogados, del Mayo Zambada y del propio Mayo Zambada, y la versión de la Fiscalía General de la República. En este caso, pues hay una carta del Mayo donde dice que en el lugar donde fue citado, pues ahí fue secuestrado y ahí asesinaron, en esta finca, asesinaron al ex rector de la Universidad de Sinaloa, al señor Melesio Cuen, y a un lugarteniente del Mayo que lo acompañaba ese día. Hay también la versión, pero todavía muy saturada de neblina, de la posible presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que él niega, dice que estuvo en Estados Unidos, pero bueno, hasta hoy no se ha probado que haya ingresado a ese país. Está la versión de que el avión en el que dice que se fue a Los Ángeles, pues en efecto sí despegó de Culiacán, pero iba un funcionario de él, una persona de su confianza, que llevaba su celular, y que con los registros que hubo del celular, pues acredita que estuvo fuera del país. Pero más allá de eso, pues no se ha presentado un documento realmente claro, fehaciente, que pruebe que él estuvo ese día 25 de julio fuera de Culiacán o en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República hizo un cateo en la finca donde se llevó a cabo esta reunión.
y donde supuestamente fue asesinado el señor Melesio Cuen, donde encontraron huellas hemáticas que corresponden al señor. Y por otro lado está este choque que hubo de fiscalías, la de Sinaloa y la PGR, la FGR, donde pues se pone en entredicho la versión de la Fiscalía de Sinaloa respecto de que el señor Cuen fue asesinado en una gasolinera, que le querían robar su vehículo. Entonces, lo que dijo Gertz Manero me parece que pues despeja un poco ciertas cosas, aunque no del todo. Dice, bueno, el delito, el secuestro ocurrió en México, pero falta la parte más importante. ¿Por qué un avión que despegó de Culiacán con el Mayo y con Joaquín Guzmán López ingresó a Estados Unidos con una matrícula falsa? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué no detuvieron al piloto? Yo recuerdo que el día que llegó el avión a El Paso, Texas, alguien tomó el video, filmó el video del momento en que llega el avión, cuando bajan los dos pasajeros, pero nunca hay una toma de la matrícula del avión. Y lo que dice Gertz Manero, que es una matrícula falsa. Es decir, y obviamente pues es un avión que no fue detectado por los radares nacional. Hay en este sentido, ¿no? De que el avión despegó con un instrumento que se llama transponder apagado, y esto impide que los radares lo puedan detectar, pero lo encendió tan pronto cruzó la frontera, pero hasta ahí. Ahora, de todo este marasmo nada más concluyo lo siguiente. Me parece, y esta es una versión muy personal, de que quien entregó el Mayo Zambada fue el gobierno mexicano, y que quien se prestó al juego sucio fue Rocha Moya. De ahí que le hayan dado el gran espaldarazo político para que siga como gobernador a pesar de sus mentiras. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, sobre estos temas o lo que quieran abordar, y en general te quiero preguntar sobre el tema específico de, pues ya el punto final en el tema de la dos veces secretaria en el gabinete de Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, en el tema de la estafa maestra. Si quieres abordar algún otro tema, o en particular como lo desees, Guadalupe, por favor. Tu micro, Guadalupe. Ahí va. Perdón, ya. Sí, Rosario Robles Berlanga. Bueno, es que no solamente es un caso, ¿no? Y de nuevo, la estafa maestra, claro que fue operada y hay responsables, pero bueno, también hay muchas más personas vinculadas a una operación de este tipo, beneficiadas de estos recursos. Esta triangulación de recursos no solamente, de esto no solamente se puede responsabilizar de una sola persona. Desafortunadamente, la integración de los expedientes, la mala integración, el papel de la fiscalía, pues ha quedado pues completamente visible, ¿no? Creo que la Fiscalía General de la República, el fiscal general, el señor Gertz Manero, ha realizado una labor muy, que ha dejado muchísimo que desear, ¿no? No por nada le dicen Tortuguertz, pero no solamente eso, no quisiera solamente enfocarme en el apodo, pero en realidad en los hechos. Pareciera ser que esto fue una vendetta política y luego pues no se integró bien el expediente y realmente no sabemos qué pasó con los recursos, quién más está vinculado con esto, ya salió la señora, qué es lo que va a pasar, todo el tiempo que estuvo ahí, realmente tuvo algo que ver o no. Pareciera ser que sí, ¿no? Porque esto fue una investigación periodística en primer lugar y no sabemos más de todos los que estuvieron vinculados. Lo mismo pasó con el señor Lozoya Austin, con esta investigación fallida de la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó con los demás, no? Con este desfalco a la nación, ¿qué pasó con los demás? Así como estos dos casos de gran nivel, tenemos muchas otras investigaciones que han quedado en la congeladora y los recursos que se robaron a la nación, pues bueno. Entonces, pues ha sido un periodo y un papel pues muy triste, ¿no? Y pues nos dicen que en México no hay justicia y los peces gordos pues entran y salen, y dependiendo de las agendas políticas también, el tiempo.
Bien, gracias, Guadalupe. Sobre este mismo tema, Ingrid Urgelles, ¿qué opinas? Pues de este caso diríase paradigmático y que sin embargo termina sin ningún castigo y con una exoneración para Rosario Robles Berlanga. Ingrid. Sí, bueno, un caso que es político más que legal o judicial, y que además, bueno, Rosario es esta persona, este personaje, digamos, con tantas contradicciones, ¿no? Si uno revisa un poco la historia de ella en la Ciudad de México, tuvo un rol importante, fue una política que en su momento tenía muchísima proyección, ¿verdad? Y que tenía buenas ideas. Y de pronto todo esto se trunca y ya son los videoescándalos, y después de los videoescándalos ya viene esta otra faceta que es bastante oscura, que tiene que ver con la famosa o llamada, ¿no?, estafa maestra, que en su momento es documentada, no recuerdo si Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción, pero uno de esos medios, o ambos, y que después la 4T toma ese reportaje, ¿verdad?, y empieza acciones judiciales contra ella, ¿no? Una persona que en algún momento estuvo muy ligada al presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy termina siendo casi enemiga. Entonces, son estas idas y venidas donde uno podría pensar que ella dice, ¿no? En algún momento en una entrevista dice que su talón de Aquiles son los hombres, una mujer que era feminista, por cierto, y que claro, porque ella le echa la culpa, ¿no?, a los subordinados de la estafa maestra, donde ella, claro, no hay ningún papel firmado efectivamente y más bien son los subordinados que trabajan con ella, pero no se puede decir que ella no estaba al tanto. Como también no se puede decir que ella no estaba al tanto en su momento de lo que hacía Carlos Ahumada. Pero es un asunto político y yo creo que ahí tiene que ver, por supuesto, el Poder Judicial en esta absolución total a Rosario. Ella, de todas formas, es alguien que quiere volver a la vida política y eso se nota porque ella publicó un libro, creo que fue este año o el año pasado, en la editorial de Random, ¿no? Que es como sus memorias o algo así, y además tiene una columna de opinión en el Universal, entonces alguien que está intentando volver a tener un lugar en la política actual, vigente, ¿no? Entonces le viene muy bien esta declaración de inocencia, porque además ella siempre ha jugado el rol de la víctima, ¿no? Y va a ser un rol que va a seguir jugando, pienso yo, y desde ahí ella puede construir una carrera política, desde esa victimización como de persecución política, de vendetta, todo esto que ella ha intentado, digamos, sostener en el tiempo. Y puede llegar a ser una potencial figura política para la derecha, ¿no? Y claro, la gente se le olvidan cosas y puede que haya estado en la cárcel y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, Xochitl también tenía bastante basura y ahí la tenían de candidata. Entonces, uno piensa, pues Rosario eventualmente podría ser un caballito de batalla a largo plazo de la derecha, porque va a capitalizar este victimismo, ¿no? De estuve en la cárcel y me metieron injustamente y miren, me declararon inocente, qué sé yo. Como una especie de víctima de AMLO, ¿no? Yo pienso que por ahí ella se va a ir. Y hay un nicho que está ahí, que son las personas que odian profundamente a López Obrador, y por ahí ella puede entrar muy, muy, muy bien, ¿no? Ahí tiene un nicho interesante para que ella se pueda volver a insertar en la política de nuevo, y debe creer, como creen muchas personas, ¿no? Que ahora que ya se fue el presidente y que llega Claudia Sheinbaum, bueno, es el momento en que ella va a encontrar un espacio para poder resurgir y no nos extraña de verla a ella de nuevo tomando un cierto lugar en la discusión política e intentando volver a ese lugar que alguna vez tuvo, solo que ahora del lado, digamos, equivocado de la historia. Bien, gracias, Ingrid. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas? Rosario Robles Berlanga, estafa maestra, resolución final. Ricardo. Bueno, pues ya prácticamente queda limpia de cargos, ya no hay tema que la sujete a la justicia. Sin embargo, bueno, quedan muchas preguntas en el aire sobre este asunto de la estafa maestra, sobre todo a partir de lo que se dio a conocer. Emilio Cebadúa pues, se acogió al criterio de oportunidad para dar información y no sabemos qué pasó con él, es decir, no hay castigo para nadie y sí un desfalco enorme ahí que pues nadie responde por ello. Ahora, en efecto, este tema ahora ya que Rosario está totalmente liberada de temas legales, pues yo creo que es su oportunidad de salir
de hablar, de decir lo que sabe, y sobre todo de López Obrador, porque si alguien tiene información de López Obrador es ella. Yo los conocí a los dos en 1990, cuando aquel tema de los éxodos contra la democracia, ahí venía en guaraches, en alpargatas, en bermudas, caminando al lado de López Obrador en la zona sur de Veracruz, allá por los años 89-90, pegada a él, ligada a él, y durante mucho tiempo a la sombra de López Obrador, acompañándolo en esta etapa de lucha, y entonces pues ella conoce mucho de López Obrador, no ha hablado, eso yo entiendo que por obvias razones, porque todavía no estaba totalmente liberada de asuntos legales. Yo considero que independientemente de que Rosario le haya metido o no la mano al cajón, creo que lo de ella también fue producto de una venganza de López Obrador por los desaires que enfrentó el expresidente de parte de ella cuando fue jefa de gobierno, sobre todo con el caso Ahumada, que puso en evidencia un tema de corrupción de la gente más cercana de López Obrador, cobrando moches de Carlos Ahumada a cambio de obra pública. Entonces, pues todo esto generó un conflicto político que salpicó a López Obrador, aunque él, bueno, haya negado cualquier vínculo de corrupción con el empresario de origen argentino. Sin embargo, me parece que falta que conozcamos la versión de Rosario Robles sobre este pleito con el expresidente López Obrador, y creo que pues si ella se decide hablar, pues creo que puede revelar muchas cosas de López Obrador, el otro López Obrador que pues mucha gente se niega a aceptar lo que ha sido su historia, porque López Obrador tiene otra historia, pero poca gente la sabe. Creo que una de ellas es Rosario Robles. Ojalá en algún momento se atreva a hablar. Bien, Ricardo Ravelo, pues nos queda un minutito cada cual para una postrecito. Guadalupe Correa, por favor, e invito a la audiencia para que a las 3 estemos atentos en la entrevista que vamos a hacer al consejero del INE, Uc-Kib Espadas, acerca de los problemas y las controversias internas en el Instituto Nacional Electoral. Guadalupe, postrecito, por favor. Sí, bueno, va a ser un tema muy complicado la próxima semana, ¿no? Tiene elecciones Estados Unidos, hay que estar muy preparados por lo que vaya a pasar, y bueno, y si gana Trump, hay que resistir pues una andanada de golpazos con piñata, ¿no? Y bueno, hay que estar unidos los mexicanos también en este sentido. Yo creo que si gana Trump, las cosas se van a poner complicadas. Como dije, al final, de forma narrativa, pues va a haber mucho más golpes, pero bueno, en lo general, casi es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo vimos en la política migratoria de Joe Biden en relación a Donald Trump, pero se vienen momentos complicados. Vamos a tener un evento en la Universidad de Arizona para entender las relaciones México-Estados Unidos el día 21 de noviembre. Voy a darles un poco más de detalles ya acercándose la fecha. Pero ahí va a estar el comandante del Comando Norte y vamos a tener una discusión muy interesante en la Universidad de Arizona el día 21 de noviembre. Muy bien, Guadalupe, gracias. Ingrid, postrecito de un minuto, el tema que quieras tocar. El postre puede ser dulce o amargo. Ingrid. Va a ser dulce, porque ya hemos hablado mucha cosa negativa, entonces, para poner una nota positiva hoy, yo estoy muy contenta por lo que logró Citlali, ¿no? Hoy como secretaria de esta Secretaría de la Mujer, en términos de lograr que esta investigación criminal que se estaba iniciando por un exfiscal, Alejandro Echeverría, en Querétaro, ¿no? Se acabara, se desistiera esa acusación contra la menor, que era realmente una aberración espantosa. Esta menor, recordemos que había abortado y que la fiscalía tenía la intención de acusar, la verdad, casi por homicidio, una menor además
un pueblo indígena, que había sido además ese embarazo producto de la violencia. Entonces, la verdad que era una cosa que a todos nos sacó un poco de onda esto de la idea de este fiscal. Y hoy aparece el fiscal junto a Citlali en una conferencia donde él se desiste muy amablemente, y uno dice, qué bueno que haya gente que esté a cargo de esta Secretaría de la Mujer, que sí está teniendo, digamos, un rol importante y que logre parar cuestiones que siempre habían ocurrido en México, no es primera vez, solo que lo estamos viendo, y es un muy buen antecedente para esta nueva Secretaría de la Mujer que comienza. Entonces ahí postrecito dulce, Julio. Bien, gracias Ingrid. Ricardo, para cerrar, postrecito, por favor. Sí, Julio. Bueno, pues yo plantearía que es una invitación al público, ya lo dije creo que hace 2 semanas o algo así, que voy a cerrar el año con 2 presentaciones de mi libro El Amo de Jalisco, en Veracruz, los días 21 en Jalapa y el día 22 en Coatzacoalcos. Entonces, pues quiero agradecer primero, en el caso de Jalapa, al Club de Periodistas de México, que tuvo a bien organizar esta presentación para esa fecha, y a la Barra Colegio de Abogados de Coatzacoalcos, Veracruz, que preside el licenciado Marco Antonio Madrazo, quien tuvo pues el fino detalle de invitarme a través de la editorial a presentar el libro, justamente después de que tú y yo lo presentamos en la FIL del Zócalo. Ellos vieron el video, etcétera, y pues se pusieron en contacto con la editorial y pues dijeron, nosotros queremos que ese mismo evento se haga acá. Entonces pues se agendó y bueno, están ya fijas las fechas para 21 de noviembre en Jalapa y 22 en Coatzacoalcos, Veracruz, para debatir sobre este polémico tema de la narcopolítica y en particular sobre el caso Jalisco. Bueno, pues muchas gracias a los 3. Gracias Guadalupe, gracias Ingrid, gracias Ricardo, y nos veremos próximamente. Gracias por hoy. Buen fin de semana. Muchas gracias y un saludo aquí a mis compañeros. Gracias.